La superioridad de los españoles era subrayada en diversas formas, desde la preferencia de los lugares a ocupar en ceremonias religiosas o públicas hasta normas para la vestimenta, las diferencias en las penas por delitos similares y la de aplicar el azote público en muchos casos, costumbre que regían el comportamiento de cada ser humano según su casta, desde el servicio de las armas a la educación, desde el trabajo a las actividades recreativas. Susana, entre lo que estuvimos hablando y lo que pudimos leer, no me queda claro qué es una casta. Bueno, una casta es una organización que pretende ser cerrada, una organización de la sociedad que pretende ser cerrada, que no haya movimiento, no haya movilidad social de una clase social a otra. Y yo les voy a leer acá lo que dice en este texto, que dice: el sistema colonial español conoció como régimen de castas al resultado de la mezcla étnica, estableciendo claramente a través de la legislación indiana los deberes y derechos de cada una de ellas. O sea, que esto era la intención de establecer una rígida organización social y bien diferenciada. Entonces, a ver si me queda claro. Todo aquel que no fuera español pertenecía a una casta. Todos los que no fueran español pertenecían a casta, pero los españoles también pertenecían a una casta. Claro. Era la casta más alta de la sociedad. Claro. Este sistema se empieza a estructurar después, aproximadamente a fines del siglo XVI, principios del XVII. ¿Por qué? Porque el siglo XVI estaban los blancos, los negros y los indios. Pero cuando ya la sociedad comienza, es decir, los españoles comienzan a tener hijos, comienzan a formarse una sociedad más aristocrática, comienza a formarse una aristocracia. Y esa aristocracia pretende tener privilegios y no repartir con los otros sus privilegios. Entonces ahí viene la separación en castas, la discriminación de otras personas consideradas, que se las considera inferiores. Entonces, este sistema que pretende ser cerrado, la idea es que los de más abajo no pasen a los demás, no suban a estamentos más arriba. Y eso hace que la movilidad social sea escasa a veces. Claro. ¿Por qué? Porque hay una rígida pared, digamos, social, que no permite que los de las castas más altas se casen con los de las castas más bajas. Claro. Pero eso en realidad, en la práctica se va desvirtuando, porque la mestización se produce lo mismo. Las castas se fueron desarrollando en todo el periodo colonial. Las razones eran más que evidentes. La formación de los núcleos familiares comenzaron a mutar de tal manera que traían aparejados ciertas obligaciones. Mucho tiempo después, Argentina decide contemplar la ley de libertad de vientres, donde se enfatiza que toda persona nacida en territorio argentino es libre, brindando derechos que hasta ese momento no se entregaban. O sea que Sí, eso la mezcla de sangre era inevitable. era inevitable, claro. Y dentro de esas castas, ¿podemos decir de que tenían deberes, responsabilidades? Sí. Tenían deberes y obligaciones, y además, en algunos casos, la vestimenta distinguía a estas castas. Pero era tal la variedad que finalmente era medio inviable, incluso en cada lugar era particular la cuestión esto de las castas. San Luis también existió, no sé en qué medida, porque era una población mucho más pequeña, Claro. pero existieron negros, se trajeron esclavos negros a San Luis, y por ejemplo en Buenos Aires estaban bien marcadas las cuestiones de las Claro. castas.
Y más allá de estar separados, digamos, por sociedades cerradas, ¿también estaban separadas de manera geográfica? Y sí, Digamos. seguramente estaban los barrios de los negros, Claro, los barrios donde se juntaba la gente negra, o Sí, en se los lugares. reunían. Sí. Pero bueno, no era tan estricta, pero sí, es decir, hay sectores de donde estaban los indios, porque estaban a los indios, por ejemplo, los ponían en lugares cerrados, les daban una determinada cantidad de tierra para una comunidad aborigen, es decir, les daban, la tierra era de ellos, pero bueno, en ese momento cuando vino Se los los españoles, la apropiaban y se conquista, después decían que se las daban a los indios. Claro. Es decir, los encerraban dentro de una reducción, que también se llamaron reducciones, igual que la de los jesuitas. Claro. Es decir, en esas reducciones los indios estaban todos más o menos juntos. Era también una forma de manejar, de dominar, es decir, de separar las cosas y dominar mejor a la sociedad. Tal cual. Los miembros de la élite española contraían matrimonio mediante el rito católico cuando se casaban entre ellos, y también para lograr alianzas económicas importantes. Esto lo hacían por la influencia de la Iglesia. Los negros esclavos, que llegaron desde el siglo XVI, cuando trabajaban en el campo, en la agricultura, con el tiempo terminaron absorbidos por el mundo mestizo, perdiendo su distinción étnica al mezclarse con esto y pasaron a formar parte de la casta de los mestizos. Bueno, Susana, como para tener en cuenta, porque me parece muy interesante, el tema de la revolución y las mujeres. Seguramente debe haber pasado que encontremos en los libros nombres de mujeres que aparecen como relevantes de la historia, pero quizás hay mujeres tanto españolas como criollas y aborígenes que no aparecen en ningún libro y que seguramente quedan como olvidadas en la historia. Y claro, porque, por ejemplo, las mujeres que estaban, que atendían a los hombres cuando venían de la guerra o atendían en los campos después que se había producido un enfrentamiento, esas mujeres poco registradas. Claro. Entonces, es decir, sí, hay algunas que sí conocemos, por ejemplo, en San Luis, Pancha Hernández, que la verdad es un caso importante, porque ella está bien que ella acompaña a su marido con los granaderos, con San Martín, se va con él porque San Martín le permite irse, porque ella le muestra que tiene una gran necesidad de ir a defender la patria, y también porque quiere estar junto a su marido. Bueno, el asunto es que sus argumentos convencen y le permiten entrar al ejército. Acá en San Luis, de algún modo, digamos, como que se le dio su homenaje, digamos. La Ciudad Verde tiene el nombre de Juana Coslay, Sí. está la calle de Pancha Hernández, y ya llegando a las Chacras, que está Sí, San sí. Martín, es como que se le ha dado su homenaje acá en San Luis, ¿no? Sí, sí. Ahora se le está homenajeando mucho a Juana Zurduy también, que no es de acá, sino del Alto Perú, pero bueno, Juana Zurduy fue algo extraordinario realmente, porque fue la que estuvo en la guerra por la independencia luchando con el fusil al hombro. Qué bueno. Y bueno, y con Güemes llevan a cabo la guerrilla para detener a los españoles para que San Martín pueda hacer la campaña. No, sí, Eran mujeres, definitivamente las mujeres. Imagínense todas las mujeres que había con esas garras y con esa fortaleza. Muchas. La mujer nativa fue muy importante para la colonia, ya que su trabajo fue requerido tanto como el del hombre. Fue considerada para la procreación y de ella vino la mezcla de razas, que permitieron las castas. Fue el pilar de los hogares nativos, pero también fue considerada importante en los hogares españoles. La mujer ejercía tareas de todo tipo y recibió también
los maltratos de su raza. En la historia se encuentra en la mujer el personaje que acompañó a las sublevaciones indígenas en todo el territorio americano, de la mano del hombre.